Buenas noches. Disculpen la demora, pero tenía un problema, no sé por qué no podía ingresar al Zoom. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licen. Perdón, no me estaban escuchando. Gracias, Dayana. ¿Ahí sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licen. Sí, licen, sí, muy bien. Gracias, El disculpen. licenciado. He estado con el silenciado. Ya. Entonces, cuando nosotros habíamos hablado en la clase anterior de la psicología, habíamos mencionado que era la ciencia que estudiaba las conductas como tal de nosotros, expresadas a través de cualquier tipo de situación, movimiento, conducta como tal, como lo estamos diciendo, o alguna expresión, ya sea física o verbal. Cuando nosotros hablamos de que expresamos sentimientos, conductas, expresiones como tal, necesitamos un apoyo. Si bien es cierto, nosotros tenemos un sistema tan inteligente que es el sistema nervioso ya sea compuesto por el cerebro y todo lo extra que es el periférico, ¿sí? Nosotros hablamos que el sistema nervioso central es el que nos ayuda como que a reorganizar. Al momento de nosotros detectar algo por la parte sensorial externa, lo periférico, va hacia nuestra parte central y procesa lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? A través de neurotransmisores que se derivan en estos grupos. ¿Qué son los neurotransmisores? El sistema nervioso consta del encéfalo y todo lo que nosotros ya venimos mencionando. La información sensorial que llega al sistema nervioso central a través de los sentidos especiales como nervios, periféricos como tal, nuestros 5 sentidos que nosotros ya sabemos, van a generar respuestas cognitivas, emocionales y motoras, ¿sí? Este procedimiento se da debido a una interacción compleja de neurotransmisores, que son sustancias específicas que ayudan a receptar, a transmitir, a inhibir alguna actividad de nuestro organismo. Tenemos aquí los ejemplos, la acetilcolina, ¿sí? Y cada una de ellas va a ir derivando algo. Tenemos los grupos aquí. Vamos a dar uno de los ejemplos que nosotros más hemos escuchado o tal vez más hemos, ser parte de la noradrenalina, como yo les decía, y la serotonina, ¿sí? Es uno de lo que más nos ayuda a que nuestro sistema nos ayude a un flujo como tal de nuestra circulación. Es un neurotransmisor que nos ayuda a receptar esa fuerza o esa excitabilidad, esa relajación, esa dilatación como tal de ciertos vasos o de ciertas funciones. Un ejemplo, cuando nosotros estamos emocionados, nuestro corazón comienza a latir más fuerte, comienza a abrir esos vasos sanguíneos a través de ciertos componentes. Pero para que nosotros podamos sentir eso y que nuestro organismo lo determine o lo refleje con un latido cardíaco más fuerte, una presión arterial más fuerte, es de este neurotransmisor. Entonces, para tener en cuenta o tener en idea en nuestra cabecita que un neurotransmisor nos ayuda a que, como su nombre lo dice, a transmitir lo que yo capto afuera, llega hacia algo, se compacta, se une y le dice al cerebro esto hay que hacer. Y el cerebro por ende responde, ¿sí? Entonces es un mediador, por decirlo así. Es un mediador que nos ayuda a expresar o
o a responder de alguna manera a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? ¿Cómo están compuestos? La parte de nuestra sensibilidad hacia dónde van los neurotransmisores, hacia cómo responder, la parte de los nervios. Lo hemos venido hablando. Si nosotros no tuviéramos nervios, no tuviéramos sensibilidad, no tuviéramos esas fibras nerviosas que nos ayudan a sentir, a transmitir y a expresar algo, no sirvieran. Los nervios no son más que la capacidad de nosotros de sentir algo, de recibir esa información de forma externa, ¿sí? Para nosotros poder actuar y reflejar algo. Un ejemplo de lo que veníamos hablando. Si nosotros topamos algo caliente, los nervios, la terminación nerviosa nos hace responder de manera inmediata y retirar la mano. Si nuestros nervios fallaran por cualquier situación, por atrofias, por daños, ejemplo, los pacientes que tienen el daño de la médula, sabemos que desde un punto hacia un lugar determinado, al final, ejemplo, de la zona lumbar hacia abajo, ya no sienten, no tienen sensibilidad, es porque las terminaciones nerviosas hacia allá ya no existen. Hay una circulación sanguínea, pero la circulación de las terminaciones nerviosas están afectadas, están dañadas, ¿sí? Porque el origen de la formación de ciertos neurotransmisores están dañados, porque el origen de la circulación adecuada o la función específica de la médula que llevaba esos impulsos nerviosos hacia allá ya no funciona. Entonces, por ende, si ustedes les golpean, les queman, les apuñalan, les apuntan en lugares donde no hay terminaciones nerviosas, primero no van a tener la respuesta porque no hay circulación motriz. No hay esa parte de que el cerebro le dice mueve la pierna. Segundo, no va a haber una sensibilidad y por ende no va a retirar. No va a haber ese espacio de capacidad de respuesta como tal, ¿sí? Los ganglios nerviosos son agrupaciones como tal de los cuerpos de las neuronas. La misma función tiene, ¿sí? Son conexiones entre una neurona y la otra que nos ayuda igual a responder, a transmitir, a enviar información como tal. Del tejido nervioso, del sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central. Y por ende una respuesta. Ustedes han escuchado mucho cuando dicen tienes que hacer trabajar la sustancia gris. La sustancia gris es una parte tan importante porque es donde se encuentran ubicadas toda la parte de nuestras neuronas. Principalmente hablando de las dendritas y la parte de las somas, donde está toda la función específica de las neuronas. Es donde el cerebro dice, yo tengo que pensar, yo tengo que actuar, yo tengo que funcionar, yo tengo que transmitir, yo tengo que hablar, yo tengo que pensar, ¿sí? La sustancia blanca viene en los anexos como tal, ¿sí? Y es por eso es que siempre le mencionas que tienes que hacer trabajar la zona gris porque ahí es donde la mayor capacidad de respuesta resolutiva, motriz y todo se da. Hemos hablado en la parte de morfología, creo que era, de las meninges. Son unas capas muy importantes que cubren como tal al encéfalo. En alguna parte hay diferentes tipos de meninges, ¿sí? Existe la dura madre, la aracnoide y la pia madre. Cada capa no es solamente que está cubierta para proteger y ya, y que no venga un golpe y ya, nos ayude como tal a que no hayan más traumas. Nos ayuda igual a producir una termorregulación, una protección, una neurotransmisión y nos ayuda a regular a que nuestras respuestas sean eficientes. ¿Qué pasa, ejemplo, cuando un paciente tiene una meningitis? ¿Qué es una meningitis? Es una inflamación, una infección. La idea es que las meninges sean inflamadas. No nos olvidemos que todo lo terminado en itis es inflamación. Cuando hay una meningitis, como no hay la correcta transmisión, los neurotransmisores no están funcionando bien, no hay una capacidad de recepción, de transmisión y por ende de circulación adecuada de las respuestas, nuestros pacientes, aunque suene feo, los vemos por ahí todos decaídos, todos tontos, todos bobos, no responden porque están inflamadas esas capas que ayudan a transmitir esa respuesta. Si tenemos pacientes con meningitis, ustedes los ven a veces hasta paralizados porque no tienen la respuesta correcta para poder responder ante algo, ¿sí? Y es porque existe la inflamación y como estas membranas nos ayudan a todo eso, no vamos a tener una adecuada respuesta y una adecuada motricidad. Es por eso que cuando hay enfermedades
que se mencionan y dicen hay alto riesgo de meningitis o hay riesgo de meningitis, sabemos que tenemos que actuar de manera inmediata porque puede causar un daño motriz. Y recordemos que la parte neurológica, la parte neuronal de todos los tejidos nerviosos, el recuperarse es nulo, es muy escaso. Así que tenemos que tratar de evitar que llegue a ese punto, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, perdón. Es como nosotros hablando la sangre, el plasma, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo permite el intercambio de nutrientes suficientes entre nuestra sangre hacia todo lo que tiene que ver con nuestro tejido nervioso. ¿Qué pasa cuando no hay la formación adecuada de líquido cefalorraquídeo por alguna enfermedad específica de médula espinal o de origen donde se está formando? Nos va a alterar nuestra parte motriz y cognitiva. Ustedes tal vez han visto pacientes con hidrocefalia, es la cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo, la formación excesiva de líquido cefalorraquídeo, por una válvula, daño de alguna válvula que permita eliminar o regular esa líquido. Esos pacientes por la cantidad excesiva, y aparte del tamaño normal del cráneo, porque hasta que le coloquen una válvula de derivación ventrículo-peritoneal o externa o cualquiera, no va a permitir una respuesta adecuada de su forma motriz. Vemos pacientes muy decaídos, débiles, no movilizan, hacen movimientos involuntarios, etcétera, etcétera. Entonces, el líquido cefalorraquídeo también nos ayuda a nuestra capacidad de respuesta porque nos ayuda a la circulación adecuada desde nuestra sangre hacia nuestro tejido nervioso correcto, ¿sí? Y algo que se menciona mucho es la barrera hematoencefálica. Este protege, es una cavidad, perdón, externa que protege al sistema nervioso central, ¿sí? De alguna manera la termorregula, de alguna manera la hidrata, de alguna manera hace intercambios eléctricos, permite la sinapsis correcta, nos ayuda a pensar, actuar y responder de manera adecuada. Entonces son componentes que en las semanas anteriores no se mencionó, pero que nos ayudaban a esa capacidad de respuesta. Y como en alguna parte se habló, no es lo mismo, ejemplo, una persona de 18 años que no tome, no fume, nunca se ha drogado, etcétera, ninguna sustancia química tóxica, a una persona que sí, las respuestas van a alterarse, van a ver variadas, porque cada una de las cosas pueden salir afectadas, ya que todas estas sustancias, de alguna manera, a corto o a largo plazo, van a ser afectadas. No podemos decirles, estas salen más afectadas que las otras, pero cada uno puede ser afectada y su respuesta por lo general va a ser diferente, ¿sí? Vamos a hablar de la introducción a algo que es muy bonito del dolor. Cuando nosotros hablamos del dolor, tenemos que tener algo en mente que no es lo mismo el umbral del dolor mío que el umbral del dolor suyo, o de la mitad de las personas que están aquí a la derecha, la mitad de las personas que están a la izquierda. El umbral del dolor es totalmente diferente en cada persona. Nosotros vamos a responder a eso de manera diferente. Pero, ¿a qué nos atribuye la respuesta del umbral del dolor? A todo lo que hemos venido hablando, ¿no? La respuesta sensorial, los neurotransmisores, una circulación adecuada, una dieta adecuada, un no consumo de ciertas sustancias tóxicas que me pueden afectar a corto o a largo plazo, pueden ser afectados la parte sociocultural, ¿sí? Todo. Ahora, ¿por qué dicen, bueno, no importa el dolor con tal de que me pongan un analgésico? Porque incluso la parte psicológica es muy importante en la parte del dolor. Cuando ustedes hablan con un paciente y en enfermería, en cualquiera de las clases tal vez se les mencionó, que ustedes le dicen de la escala del dolor, del 1 al 10, dígame un número de cómo le duele, cuál es el dolor que le duele. Y alguien me dice 1000. Ya listo, le administro el medicamento y luego regreso y luego de 15 a 20 minutos de haber administrado un medicamento que sé que es un analgésico de alto rango, que le va a aliviar el dolor y me vuelve a decir, no, es que sigo con 1000. Vuelvo a regresar, informo al médico, digo, bueno, ¿sabe qué? No le alivia el dolor, sigue con una escala de igual, listo, administrémosle otro medicamento, un analgésico más fuerte. Se le administra uno mayor y me sigue diciendo 1000.
Una parte psicológica es muy importante. Como alguien escribió en la clase anterior, los adultos mayores hacen berrinche para llamar la atención, dijeron. Hay pacientes que tienen conductas especiales, como que, primero hay pacientes que son adictos a opioides, son adictos a ciertos medicamentos. Y esa parte de que si yo calculo el dolor de un paciente, ya debió haber respuesto, ya de alguna manera tuvo que haber ese organismo haber contestado a algún medicamento. No me va a venir a decir que el umbral del dolor sí es tan bajo, pero de 1000 sigue en 1000. Algo está pasando. Tuvo que haberle bajado algún rango. Pero el medicamento que yo le puse, ustedes mismos han visto, tal vez han escuchado o leído o mencionado en estas de las clases, los medicamentos que usamos solamente para fingir que los pacientes sí recibieron, que son los placebos. Yo voy y le administro otro medicamento, digamos, a veces le decimos, bueno, le pusimos paracetamol y en el siguiente le venimos y le pusimos metoclopramida para que no vomite y no tenga náuseas. Me dice, y con eso sí me alivió el dolor. Pero yo le dije que le puse tramal. Entonces, va relacionado a la psicología porque el dolor no afecta de todos de la misma manera. Y si ustedes se ponen a controlar, como les digo, la escala del dolor, los pacientes a veces fingen o mienten o agregan situaciones incorrectas solo por el hecho de recibir un medicamento de los cuales ellos son adictos. Ustedes van a ver en sus lugares de trabajo y van a escuchar, ejemplo, que hay medicamentos que están guardados bajo llave, no porque no queremos que los consuman o porque alguien se los vaya y se los robe y los venda. Hay muchos medicamentos que están asociados a las muertes de los profesionales de salud porque se hacen adictos. Uno de los más comunes es el fentanil y el tramal. Son analgésicos opioides, o sea, analgésicos que calman el dolor, pero tienen un efecto adverso que es adictivo. Entonces, cuando nosotros controlamos el dolor, tenemos que valorar todo eso por lo mismo. No es solamente decir, bueno, viene con el dolor y dígame, ¿qué le pasó? Y dice, no sé, me duele de la nada. La historia del dolor es, sí, me duele la cabeza todas las noches y si no tomo mi gradorixina no me alivia el dolor. Y si ustedes se ponen a averiguar e indagar, son conductas que toman por adicción a un medicamento. Porque si ustedes le preguntan, ¿y si te trataron, te diagnosticaron de migraña? No, pero yo asumo que es migraña. Y están asociados y tan impregnados, o sea, llevan tanto de la mano un medicamento y una costumbre como tal, una conducta de tomar un medicamento solo porque creen que les alivia el dolor. Si ustedes, ellos como ya son tan adictos a ese medicamento, y claro, le cambian una presentación, no quieren. Pero si ustedes le traen otro medicamento envuelto en el mismo y solo le dicen que cambie la presentación y se la toman, en la gran mayoría de los casos los pacientes adictos les alivia el dolor. Entonces, ¿por qué se menciona todo esto del dolor? Porque el dolor está muy asociado a conductas psicológicas derivadas de la necesidad o de la adicción de cualquier tipo de circunstancias, como el ejemplo que pusieron ayer de los berrinches, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos pacientes, ejemplo, que les duele y no nos informan? Pueden llegar a un daño, porque yo no sé si tal vez hubo una ruptura de un órgano, ¿sí? Entonces es muy importante eso. ¿Cuáles son los errores más comunes cuando nosotros damos un tratamiento del dolor? Desconocimiento del dolor, de su valoración como tal. Porque como yo les digo, la idea es reducir siempre, en los casos anteriores, no viene el paciente y me dice, me duele la cabeza, tómate paracetamol. Pero si yo no asocio a la situación que le está causando un dolor, o yo no busco el origen o la causa raíz, no me va a servir de nada. Porque un ejemplo, yo no tolero el ruido. Eso hace que me duela la cabeza. Son conductas como tal, ¿sí? Pero voy a tratar de manejar mejor el dolor y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Cuando haya ruido, trata de escuchar alguna música, cantar, direccionar tu pensamiento de manera inadecuada y verás que vamos a eliminar ese tipo de dolor. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo muy común, es cuando dicen, me va a doler la cabeza. Y el cerebro es tan inteligente que en serio les va a doler la cabeza y les va a doler. U otra cosa, es que yo no he tomado café y sin café a mí me duele la cabeza.
Psicológicamente estamos en eso y nos duele la cabeza porque no hemos tomado café. Son ejemplos como tal de nuestras conductas, que cuando nosotros no buscamos un origen del dolor, un origen del motivo por el cual nos está causando, lo vamos a tener. ¿Sí? Y es algo muy importante, tampoco no podemos decirle al paciente, ejemplo, viene con un dolor y dice es que me duele la cabeza porque ayer no descansé bien. No podemos minimizar porque yo no estoy sintiendo lo que él está sintiendo y puede que sí le esté doliendo. Y como les digo, el umbral del dolor mío no es lo mismo que, por ejemplo, el de Romina o el de Jorge. Es diferente porque cada uno va a tener una percepción y recepción de eso de manera diferente. No van a sentir lo mismo que yo estoy sintiendo ellos. Incluso el umbral del dolor es tan alto en algunos que el paracetamol, solo con el hecho de que tomen media paracetamol, les alivia. En otros, con un paracetamol no les alivia y son dolores de verdad. Viene el ketorolaco nada, y viene el tramadol nada, y etcétera, etcétera. Entonces, no hay que minimizar la presencia de un dolor, sino siempre buscar el origen, causa del dolor. ¿Sí? Y si estamos hablando de psicología, buscar las conductas de por qué se está dando el dolor, porque como yo les decía, les digo, perdón, ejemplo, hay pacientes que dicen luego de estar 2 horas en la computadora, a mí me duele la cabeza, me duele la cabeza. Tengo que ir relacionando la falta de a la ausencia, ¿sí? O al motivo por el cual solo paso en la computadora y me está afectando. Uno de los ejemplos comunes, ¿sí? Entonces, por favor, tratemos de buscar el origen para tratar esa causa como tal, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de la parte fisiológica, cómo va funcionando, se activan los neurotransmisores que nosotros ya sabemos, ¿sí? Los nervios periféricos mandan una recepción hacia la parte interna central. En el caso de que sea una respuesta externa, perdón, un origen externo. Cuando es un origen interno, se va manejando de la misma manera, pero algo parte más céntrico. Por ejemplo, una fiebre. Se va centrando en el mismo lugar como tal, ¿sí? La corteza cerebral actúa de la misma manera que responde al dolor. ¿Pero por qué se da un dolor? Porque es una parte inflamatoria, ¿sí? Cuando hay una parte inflamatoria va a doler más de que una parte psicológica, como nosotros ya sabemos, ¿sí? Y que no cesa por conducta, sino cesa ya con tratamientos, ya terapéuticos como tal. Si vamos a hablar de rangos de dolor, hay dolor agudo, grave, moderado, crónico, diferentes tipos. Va a ser de origen superficial, profundo, visceral, que nosotros ya sabemos que estamos hablando de órganos como tal, ¿sí? Referidos por algún tejido dañado, lesionado, que el nervio justo pasó por ahí y se fue afectando, como cuando nosotros hablábamos de ejemplos de anatomía. Nosotros en medio del abdomen, perdón, arriba del abdomen en el epigastrio tenemos el plexo solar y de ahí se deriva muchas ramas de ese nervio. Puede llevar a eso, ahí el daño y se va derivando a más lados, ¿sí? Tenemos los dolores, de diferentes tipos de dolores como los que habíamos nombrado. ¿Cuáles son los tratamientos no farmacológicos ante un dolor? Nuevamente les digo, si buscamos nosotros una causa de la parte psicológica hablando, nosotros vamos a disminuir esa parte de adición terapéutica farmacológica, porque es muy importante el eliminar adicciones, el eliminar, es que si, como yo les decía, es que si yo no tomo, ejemplo, café, a mí me duele la cabeza. Es que si yo no tomo el vaso de cola fría en las tardes, a mí me duele la cabeza. Es que si yo no fumo, comienzo con ansiedad. Tenemos que tratar de enfocar hacia la causa por el cual se está dando, porque a veces los tratamientos no farmacológicos funcionan mejor que un tratamiento farmacológico, porque vamos a tratar de que ese cerebro que antes solo captaba, recibía, transmitía información porque lo relacionaba tanto a algún accionar, va a ir derivando hacia otro. Ejemplo, ¿qué pasó cuando los fumadores comenzaron a consumir el eléctrico? Dijeron, no, es que no me gusta el sabor. Crearon sabores de los tabacos eléctricos, los cigarrillos eléctricos. Y con eso se fue asociando ¿a qué? A que estaban fumando. Y psicológicamente se adaptaron
y se eliminó el dolor de cabeza, se eliminó las adicciones, etcétera, etcétera. Claro que no todos, como siempre digo, tienen la misma percepción, el mismo resultado, e incluso la misma fuerza de voluntad, ¿sí? ¿Y cómo nosotros buscamos los tratamientos? Siempre verificando el porqué, no nos olvidemos de eso. A veces la escucha activa, el compartir alguna situación, el eliminar un estrés, porque hay pacientes que, ejemplo, fuman. ¿Por qué? Porque están estresados por carga laboral, están estresados por problemas de casa, por problemas de pareja, los problemas económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Eliminamos eso, eliminamos el estrés. Y el estrés elimina la necesidad del café, perdón, del cigarro. Entonces vamos eliminando cadenas que nos van a eliminar como tal un tratamiento que no necesita un fármaco como tal. Porque como nosotros ya estamos estudiando enfermería, sabemos que mientras más medicamentos haya, más afectación a nuestro sistema. No necesariamente neurológico, a todo nuestro sistema. Y como estamos escuchando también de que hay conductas, acciones, sentimientos que están muy relacionados a la adicción de muchos analgésicos, seamos partes de eliminar. Hay pacientes, se los digo, en la pandemia ustedes han de haber visto noticias de que un médico murió en tal hospital por inyectarse un medicamento, tal vez lo escucharon. Fue tanta la adicción por el estrés causado por el COVID, porque créanme que cuando recién comenzamos con el COVID fue un estrés que no se lo deseo a nadie de ninguna manera. El ver tanto muerto, el ver que no podíamos hacer nada a veces con muchos pacientes, lo llevó a un estrés y a una necesidad del opioide, que era el fentanilo que se inyectó, no controló los efectos adversos y lo encontraron muerto en una habitación. Así que tratemos de eliminar ese tipo de cosas. Tratemos de ser ese apoyo psicológico que vemos a familiares, a conocidos, amigos, que se están consumiendo en cualquier tipo de sustancia, no necesariamente la droga, no necesariamente un medicamento, el alcohol, el tabaco, etcétera. Tratemos de buscar la causa raíz para eliminar eso, ¿sí? Porque tu tratamiento farmacológico, créanme que va a ser más dañino que los tratamientos de apoyo emocional como tal, ¿sí? Y ahora vienen los tratamientos terapéuticos, que ya ahí sí ya venimos hablando de tratamientos para el dolor. Ahora, cuando nosotros hablamos de tratamientos para el dolor, de la misma manera va a ir variando. Si nosotros hablábamos de antibióticos en algún momento, que existen generaciones de antibióticos, habíamos hablado de que, ejemplo, el antibiótico 1 tiene esto, el antibiótico 2 tiene esto y así sucesivamente. Y lo más importante, como siempre digo, ¿para qué sirve? Pero tengo en cuenta que nos está haciendo daño. De la misma manera vienen los analgésicos. Es por eso que cuando ustedes van a una casa de salud, es el paracetamol, que es un analgésico noble, un medicamento que casi no tiene efectos adversos. Mayor efecto adverso en dosis exagerada, toxicidad hepática. Pero cuando no hay un control del medicamento, o sea, se están administrando muy rápido en dosis altas. Pero de ahí conlleva otros medicamentos, tramal, adicción, daños. Paciente se desmaya, hipotenso, adicción como tal. Fentanil, adicción. Morfina, daño renal, daño hepático, adicción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, claro, los escalones, como siempre, vamos, dependiendo del dolor que se encuentra, se administra. Tenemos ejemplos aquí. Pero la idea es no llegar a una necesidad exagerada de más analgésicos. Tal vez tratar con un analgésico noble, los hay en el principal, paracetamol o si no un ibuprofeno ya. Pero el ibuprofeno no administrado bien causa daño en la mucosa gástrica y daño hepático. Pero buscar la causa raíz. Si nosotros estamos hablando de psicología, busquemos la causa raíz. Busquemos el por qué hay dolor. Claro, si hay dolor por alguna enfermedad, ya sabemos, cáncer, qué sé yo, postquirúrgicos, prequirúrgicos, ejemplo, un litiasis, o sea, cálculos vesicales, renales, etcétera. Ya sabemos, pero si estamos hablando de que están asociados a otro tipo de conducta, atacar ahí, ¿sí? Para no crear más adicciones, porque lo que vamos a hacer es eso, y a dañar a nuestro organismo a la final, ¿sí? Aquí. Cuando nosotros hablamos de las características, perdón, definitorias, son las expresiones como tal de cómo nuestros pacientes definen o
o expresan cualquier situación, ¿no? Ejemplo, cambios de apetitos, dilatación pupilar, centrar la atención en sí mismo, etcétera. Son características especiales de nuestros pacientes que nos van a expresar cualquier sintomatología, no necesariamente el dolor, pero estos son específicamente el dolor. No van a querer comer, que es lo más importante porque les duele. Y yo puedo asociar que en realidad le está doliendo. Pero como dicen ahí, enfermo que come no muere. Si está bien, está comiendo sin problema y me sigue diciendo que un dolor sigue en 1000 y no ha bajado, ya estoy viendo asociando otra cosa. Porque el que le duele no quiere hacer nada. Es como más o menos cuando tienen ustedes ejemplo, las mujeres cuando tienen una menstruación tienen dolores insoportables a veces dependiendo el umbral del dolor. Ellas no desean hacer nada, no se quieren levantar, no comen, a duras penas toman agua, se van al baño y a dormir. Porque el dolor no les permite. Pero si una persona que dice que no tolera el dolor está comiendo, está haciendo sus actividades correctamente, no está reflejando una conducta asociada a una realidad de un dolor. ¿Sí? Ya tenemos más o menos una idea de eso. A ver, vamos a hablar de las actividades terapéuticas para el manejo del dolor. Con todo esto siempre vamos a valorar, localizar, manejar esa intensidad como tal y la cronología de cómo inició y cómo se está dando, ¿no? Siempre vamos a hacer un apoyo, no nos olvidemos de eso. Un apoyo como tal a nuestro paciente para manejar el dolor de alguna otra manera. Siempre que el paciente recomendar que exprese el dolor de la mejor manera para que traten de controlar el dolor. Controlar los factores que influyan al dolor, porque como les digo, a veces no es un dolor por una enfermedad, sino por una situación de costumbre o conducta, ¿sí? Reducir el dolor por todo lo que nosotros estamos viendo. La luz, el teléfono, la computadora, la televisión, etcétera, etcétera. El ruido, tratar de disminuir, porque a veces son coayudantes a que aumenten la intensidad del dolor. ¿Sí? Los manejos del estrés como tal nos ayuda bastante a disminuir el dolor. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que nuestros pacientes manejen el dolor de otra manera? La distracción. Un ejemplo, cuando ustedes han escuchado que les duele la cabeza, dicen ponte una pinza en la oreja. Porque ¿qué hacen? Centralizar el dolor acá y no acá. Entonces nuestro cerebro va a mandar ondas de actividad eléctrica a través de la sinapsis de nuestras neuronas, de nuestros nervios, que centran el dolor que está acá y se olvidan del de acá. Un ejemplo, tampoco es que voy y le peñizco con unas pinzas que lesionen, ¿no? Pero es un ejemplo como para neutralizar el dolor. Relajación de cualquier tipo, tengo que averiguar cómo mi paciente se va a relajar, porque yo no sé cómo es el proceso de relajación de cada uno. Puede decir que yo haciendo ejercicio me relajo, puede decir que nadando me relajo, puede decir que bañándome me relajo. Puede decir que bañándome en agua fría yo me relajo, en agua caliente yo me relajo. Entonces tengo que buscar estrategias para que ese paciente se relaje. Me diga, no, yo solo escuchando música, estar en la cama me relajo, listo. Buscar la estrategia para que ese paciente cree entornos de relajación como tal y mejore eso, ¿sí? De aquí quiero hablar desde una dispositiva específica, que era la de aquí. Ya, cuando nosotros vamos a hablar de la sensación y de la percepción, estamos hablando de procesos, ¿sí? Que nos llevan a nosotros a sentir, ¿sí? Percibir y nosotros poder de alguna manera generar algún proceso de atención y retención en nuestro cerebro. Como yo les decía en la clase anterior, cuando nosotros no todos percibimos de la misma manera. Hay un ejemplo muy común que ustedes tal vez vean en internet, en la televisión, en el teléfono, etc. Yo no veo medio vaso de agua vacío, sino medio vaso de agua lleno. Es la capacidad de percepción mía, porque puede que yo vea que eso está medio vacío, pero Luis ve que está medio lleno. Y él lo ve como una oportunidad, no una amenaza. Un ejemplo. Entonces es una capacidad de precisión mía porque yo voy a sentir de esa manera y yo le voy a ver ese lado positivo a eso. Y esos test de conducta y psicológica ahí nos van atacando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que ahorita estoy viendo en pantalla, Jorge diga, no, ese vaso está medio lleno. Luis me diga, ese vaso está medio vacío y Jennifer diga, medio vacío. Yo ya estoy viendo
de que tengo dos personas negativas y una positiva. Y esa positividad y esa negatividad a corto o a largo plazo me va a afectar. Porque Jorge, cuando tenga oportunidades, no lo va a ver como una barrera, lo va a ver como una estrategia, una fortaleza que me va a ayudar a experimentar y a ganar mejores actividades para yo pasar esa barrera. Es un ejemplo como tal. Atención, es una actividad consciente que nosotros tenemos, porque nosotros generamos la atención a lo que nosotros nos agrada. ¿Qué pasa cuando yo tengo pacientes con déficit de atención? Pues yo tengo que buscar estrategias. ¿Por qué? Porque tal vez ese paciente no le gustan los colores y como solo me están dando diapositivas con colores llamativos, yo no voy a prestar atención. Otro ejemplo, cuando yo les dejo tareas a ustedes, ¿qué yo les digo? Pongan imágenes, hagan bien el texto, justifiquen el texto, porque eso es una manera de impactar al espectador, no solo a mí, sino a todos. Es una estrategia de que incluso cuando ustedes vayan a buscar trabajo, una buena presentación impacta al espectador. Pero ¿qué pasa cuando la gente no le gusta prestar atención y dice, con que me presente, yo le pongo la nota? Y no es así. La atención va derivada hacia lo que a mí me llame la atención. Yo oriento mis 5 sentidos a que eso tiene que tener imagen, tiene que estar bien justificado, tiene que estar presentado con su nombre. No les digo que pongan colores porque eso no me importa, pero que esté bien presentado. Pero va a venir alguien y le va a decir, no, es que a mí me gusta que esto esté colorido para que me llame la atención. Y es una estrategia de cómo yo llamo la atención. Uno de los ejemplos más comunes. Cuando ustedes van a un comedor, ¿se han dado cuenta que los colores de los comedores son llamativos? Son rojos, naranjas, porque es el color que nos abre el apetito. Son colores, son estratégicos que nos abren el apetito. Son llamativos, ¿sí? Porque eso nos llama la atención. Como dicen, la comida entra por los ojos. Si ustedes van a ver la publicidad de KFC es hermosa, es roja, tiene unas presas enormes. Claro que cuando ya le venden ya es una cosa ahí, pero le llaman la atención de esa manera, con el color, con la presentación bonita. Entonces es algo que yo voy direccionando mi atención. Entonces cuando tenemos pacientes, conocidos, amigos, lo que sea, que tienen déficit de atención, tengo que buscar la estrategia porque puede que Luis me diga, sabe que a mí no me gustan los colores. Entonces yo tengo que buscar que él me preste su atención. Ejemplo, cuando habíamos hablado de la parte educativa, psicología educativa. Tal vez con diapositivas, dibujos, no sé, folletos que no tengan mucho color, porque a Luis, mi paciente especial, me va a determinar esa atención que yo necesito. O Jorge puede que me diga, él tiene déficit de atención, pero a él le encanta el rojo. Tengo que buscar estrategias para que su atención vaya derivada al rojo. Entonces, son tratamientos no terapéuticos que nosotros estamos viendo que nos lleva a eso. Yo, ejemplo, ahorita me llama mucho la atención que Luis está como que baila. Son conductas de cada uno. No sé si se han dado cuenta, pero hay personas, de ejemplo, que solo pasan así, traqueándose los dedos, moviéndose, o haciéndose las mujeres hacia el cabello. Son conductas que a veces son de alguna manera para generar atención, ¿sí? Ahora, la cognición es un proceso interpretativo de cada uno. ¿Cómo yo almaceno esa información? Como yo les decía, la parte cognitiva de cada uno. Hay personas de su grupo de trabajo, de su grupo, perdón, de estudio, que tienen una parte cognitiva que ojalá y sea así, yo asumo que sea así, ¿no? Nunca preguntan por deberes, nunca escriben por tareas, ni por dudas, ni por nada. Es más, ni participan. Aquí son un alma muerta a veces en la clase. Yo me imagino que su capacidad cognitiva es muy buena, o a su vez asocio que están trabajando y tienen otras actividades y por eso solo se conectan y ya con eso cuenta la asistencia. Yo asumo eso, pero cuando ustedes van a hacerle una evaluación de la información que se brinda en las clases o de las tareas que hacen nada más, es nula, ¿sí? Porque como cuando suben un deber y me escriben a decir, es que yo sí hice el deber, claro, y el deber no tiene nada que ver con lo que se pidió.
quiere decir que ella no lo hizo, o no lo subió, o ni siquiera leyó lo que está subiendo, y por eso ni siquiera se acuerda y dice que sí hizo y sí subió bien. Su parte cognitiva está afectada. Pero yo le puedo decir a Jennifer, sabe que su deber dice esto, pero yo pedí esto. Ay, es que me equivoqué porque ese día yo estaba trabajando y yo leí el primer PDF que encontré en descarga y lo subí. Esa parte cognitiva de almacenamiento de la información fue rápida. Entonces, más o menos estamos entendiendo de cómo son conceptos específicos de percepción, atención y cognición. Y por eso, por favor, cuando vayan a buscar, perdón, cuando vayan a trabajar o estén relacionados en un ambiente, créanme que no es porque las personas tengan esas conductas porque quieren. Es su parte de percepción, su parte de atención, su parte de cognición. Es algo neto de uno. Y algo muy común cuando saben decir es que él no presta atención, él, perdóname la expresión, él es tonto, él es bobo. Solo pasa mirando las moscas. Es su parte cognitiva, su parte de atención, ellos no atienden de la misma manera. Y si ustedes le preguntan, no tienen a veces la misma forma de almacenamiento de información porque no les llamó su atención y por ende no van a captar nada y no van a recibir ni a procesar ninguna información. Así que, ¿qué es lo más relacionado a esto? Buscar estrategias para llamar su atención. Buscar una estrategia correcta para que ese paciente reciba, engrane toda esa información y al mismo tiempo la retenga. ¿Sí? ¿Cuál es la sensación y la percepción? La sensación es, como su nombre lo dice, el que yo sienta. ¿Cómo yo siento mi mundo externo? A través de contacto, de cualquier tipo de contacto, no necesariamente de mano, de tratar, sino visual, ¿sí? Auditivo, etcétera. Esa es mi sensibilidad como tal. Yo cómo siento lo que me rodea. Porque como yo les decía, si algo me llamó la atención, me voy a acordar de todo. Si no me llamó la atención, es como cuando hay esos videos que dicen en TikTok, dime de qué color es el perro, pero estábamos viendo otra cosa porque nos llamó la atención otra cosa. Es donde yo direcciono mi atención. Y de esa manera yo voy a tener la sensación de mi mundo externo, porque a veces yo siento que mi mundo externo simplemente no funciona, no va, y es porque nada me llama la atención. Y como nos damos cuenta, todo está relacionado. ¿Y cómo yo voy a percibir eso? ¿Cómo yo voy a tener una percepción de eso? Siempre y cuando yo vea algo que me guste, una imagen, un color, una actividad, algo. Si no me agradó nada, eso queda ahí. Como los ejemplos que hace rato yo les decía, o medio vaso lleno o yo estoy medio viendo un vaso a medias pero vacío, ¿sí? No hay nada en el intelecto que no haya pasado antes de los sentidos, eso es Aristóteles. ¿Por qué? Hay algo que tenemos malo, se podría decir, en nuestra sociedad actual y cultural. Si alguien me dice que esa persona es mala, yo tengo un sentido de percepción porque me llevo también con mi amiga y a mí me va a caer también mal. Tenemos una cultura mala de eso. Y el que diga que no, él está mintiendo porque es verdad. Es muy raro la persona que dice, no, yo primero voy a sentirla, a conocerla, y ahí yo voy a percibir si me cae bien o no me cae mal. ¿Por qué? Porque Jennifer, que ahorita que la veo, puede que la percepción de ella hacia cómo la estoy viendo, incluso me agrada, o sea, en algún momento quisiera tener esas actitudes y esas conductas, como que una parada correcta, postura erguida, una expresión verbal muy correcta. Ella no titubea en público. Ella tiene una postura de que conoce. A diferencia que venga y diga María y María diga, no, me cae mal porque se quede presumida. Es un ejemplo de percepción de cada uno. ¿A qué conlleva eso? A veces el entorno en que nos rodeamos, porque vino una que es igual que la persona que estamos hablando y me hizo quedar mal y yo creo que esa me va a volver a hacer quedar mal y desde ahí creo esa barrera, creo conductas de que me cae mal y me cayó mal y es mi manera de percibir. Entonces son culturas que nosotros estamos viendo que nos va afectando y son conductas que lastimosamente vamos viendo todos los días, ¿sí? Y algo muy importante, como yo les decía, la positividad y la negatividad de uno nos va afectando. Ejemplo, yo trabajo en 2 lados y a veces he trabajado hasta en 3. Alguien dice, ¿por qué trabajas tanto? Ni siquiera, no, perdón, no es por qué trabajas tanto. Por gusto trabajas tanto. Si te vas a morir igual, un ejemplo, ¿no?
Hay otro que dice que bien, tienes una visión de ambición correcta, no de tener millones, porque trabajando no se tiene millones, ya son otras cosas que se tienen millones. Pero en algún momento vas a tener algo que tú quisieras. Ejemplo, ser docente a tiempo completo, una ambición como tal. O no, te vas a comprar tu carro, tu casa. No, no, no es ambición de lucrativo, sino es algo de yo tener. No porque necesito irlo a presumir, sino que yo me quiero, mi sentir bien es tener una casa propia, un ejemplo. Pero creamos ya, él quiere tener plata y por eso está haciendo eso. O no sé para qué hace si no tienen hijos y al final se va a morir. Son culturas, como nosotros vemos, de percepción, porque uno percibe que eso está mal y el otro percibe que eso está bien. Son conductas que nosotros generamos de negatividad y positividad. El positivo va a crear una, se podría decir envidia sana, ¿sí? De, no, yo quisiera en algún momento tener. Y el negativo va a decir, no, yo para qué voy a hacer eso. Entonces nosotros vamos viendo que el positivo va a llegar a lugares donde sí le pudo haber su parte cognitiva, su parte de atención, de percepción, le va a llevar algo bueno. Y los otros simplemente se van a quedar en lo aislado porque incluso el lado de conformidad es una condición y una conducta propia. Y ustedes han visto y han de conocer a muchas gentes. ¿Sí? Lo del umbral que habíamos hablado hace un momento, sí, es muy importante. Hay algo que antes de despedirnos ya y de hacer el espacio de preguntas, es la capacidad como tal del humano hacia el umbral que nosotros tenemos. Hay un umbral absoluto, que es la cantidad, como yo les decía. Yo tengo un umbral que es tan alto que no me duele mucho, pero yo tengo un umbral tan bajo que me duele todo, un ejemplo, ¿no? Y un umbral diferencial, que es la intensidad como tal. Ejemplo, yo puedo tener un umbral entre el alto y el máximo, pero yo lo expreso de otra manera ante cualquier estímulo, ¿sí? Ejemplo, a mí me duele demasiado la cabeza, pero mientras estoy tranquilito no me va a doler. Pero hubo un estímulo y ese umbral diferencial por ese estímulo mío se disparó. O sea, fue al tope como tal. Eso me conlleva el umbral absoluto, que yo ya sé que es el mínimo y el máximo, y mientras esté, como decir así, quietito, no me va a pasar nada, pero viene ese umbral diferencial que con cualquier estímulo me dispara. ¿Sí? Luego continuamos con las siguientes diapositivas. Tenemos preguntas, tenemos dudas, no importa si es algo de la clase anterior, alguna duda de la psicología que crean. Gisela Manotoa, dígame. No le escucho, Gisela, no sé si solo soy yo, pero no escucho. Diseño tengo una pregunta y también creo que es inquietud. Dígame. Que tengo una pregunta y a la vez una inquietud. Gisela, Ya. está con ruido, ¿Qué, con por qué música a su motivo una alrededor. persona se Escucho puede más la agotar? música que usted. Por favor, trate de silenciar la música para poder darle la palabra. ¿Alguien más que quiera preguntar, por favor? ¿Alguna duda o algo que tengan? Dígame, Luis. Buenas noches. Mire, más o menos escuchándole sobre la negatividad y el el positivismo de la persona, ¿no? Pero yo pienso que esto de la negatividad viene desde la niñez mismo, ¿no es cierto? Esto es su contorno, porque prácticamente, obviamente, yo lo noto por negatividad. O sea, son personas que son conformistas prácticamente, Ya, ¿no? vean. Hay acciones que nos llevan a ser negativos, como usted lo dice. Y asimismo es el nivel de percepción de uno. Porque yo les pongo un ejemplo general y vago. Yo tengo compañeros que sus propios familiares y sus propios esposos o esposas le han dicho, no estudies, ¿para qué vas a estudiar si estamos bien así? Un ejemplo. Existe la negatividad en el entorno, pero ellos no perciben que esa negatividad emanada hacia ellos sea lo correcto. Y ellos emiten otro tipo de situaciones. ¿Por qué? Si ustedes buscan ejemplo de las personas que estén aquí, de todas las personas alguien le debe haber dicho, estudia cualquier cosa, no importa, con que estudies. Pero
El 90% de haber dicho, no, yo quiero estudiar porque me quiero superar, a pesar de las circunstancias que me rodean. Estoy trabajando, estoy estudiando, soy madre, soy padre, lo que sea. Pero hay tanta cosa encima que a veces me lleva a pensar que no. Pero el nivel de percepción mía, no, yo sí voy a poder, yo sí voy a poder, yo sí voy a poder. Entonces, afecta todo, Luis, no solo el entorno y no solo el desde chiquitos, porque si yo hablara de muchas situaciones como, voy a dar un ejemplo bien puntual. A X compañero le dijeron, tú eres bobo, no estudies, no vas a poder ser enfermero. Así le dijeron textualmente los propios familiares. Pero él dijo, no, yo sí voy a poder, así me digan lo que me digan, y él lo logró, y es compañero mío y está estudiando su maestría en este momento. Entonces, sí afecta, pero depende de la capacidad de percepción de uno, ¿sí? Porque hay muchas personas que, créanme, que han tenido comentarios, no apoyo, negatividad total, pero están aquí y se van a graduar, ¿sí? Sí afecta, tiene toda la razón, pero depende de la capacidad de percepción de uno. Amable, licenciado. Déjenme leer lo que dijo Gisela. Dice, una pregunta, la vena quietud, ¿por qué una persona puede volver adicta a la medicina por motivo de la... Ah, ya listo. Verán, los medicamentos producen efectos adversos, como nosotros ya sabemos. Ejemplo, el tramal produce a veces un proceso como de relajación. El fentanilo igual. El fentanilo es como que uno se siente en otro mundo a veces. Perdónenme la expresión, pero uno se siente como bobo a veces. Entonces, hay medicamentos que como nos produce esa sensación de relajación, igual que el tabaco o igual que el alcohol. Como les decía, les vuelve happy, les pone felices. Nos crea dependencia a esa sensación y por eso nos volvemos adictos. Asimismo, cuando nos volvemos, es que yo no puedo pasar un fin de semana sin tomarme cervezas. De la misma manera son los medicamentos. Son sustancias que nos producen esos efectos adversos y nos creamos dependencia a eso, ¿sí? Y claro, ya te doy la palabra, Luis. El medicamento, el trago o cualquier sustancia es a largo plazo, cirrosis, fibrosis y etcétera. Pero el medicamento puede ser a corto plazo. Si yo no controlo bien la dosis, me muero. Así de sencillo, ¿sí? Luis, dígame. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Mi pregunta es, yo tengo un familiar que, o sea, mi familiar siempre le han llevado a hacer exámenes médicos y todo eso y nunca le hayan ninguna enfermedad. Y resulta que ella todos los días se siente enferma, o sea, y pasa tomando cualquier medicamento. Lo malo de ella es que se automedica también. Ya. No sé si ustedes han visto en algún momento La Familia de 10. Y han visto a una señora que dice, yo me tomo esta pastilla para que me quite este dolor y esta pastilla me da este dolor y esta pastilla me causa... Hay pacientes hipocondríacos, se les llama. Son psicológicos. Ellos no pueden vivir sin medicamento. O lo que dijo alguien, quieren llamar la atención o quieren crear la necesidad de atención. Es que yo estoy enfermo y me tienen que atender. Crean estrategias, son tan inteligentes los pacientes psiquiátricos, y eso es un paciente psiquiátrico, lastimosamente, el que usted dice, Luis, crean estrategias para decir, es que yo estoy enfermo y me tienen que atender, o yo estoy enfermo y yo no puedo trabajar, yo estoy enfermo y tienen que generar la atención hacia mí. Crean estrategias por eso, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta que, qué es lo que toma, porque si no toma, digamos, toma un omeprazol y paracetamol, ya sabemos que no le va a causar ningún efecto. Pero si está empezando a tomar todos los días ibuprofeno, el daño hepático va a llegar pronto. Todos los días toma Trapal, el daño hepático va a llegar pronto. Y muy en cuenta con lo que toma también, ¿sí? Y Ok, en esa parte, como les dije hace un momento, son conductas que es mejor que se vaya derivando con el psicólogo y si el psicólogo ve necesario el psiquiatra, ¿sí? ok. Y no dejarlo solo porque puede llegar a un momento alguna falla, ¿sí? Tengan O mucho sea, cuidado con es eso. por falta de qué, por falta de atención. A veces generan ese tipo de conductas por crear atención hacia uno, ¿sí? O por lo que yo les decía, no quieren trabajar, no quieren tener responsabilidades, yo soy enfermo y a mí no me digan nada. Un ejemplo, ¿sí? Gracias, licenciado. Jessica, dígame.
Licenciado, buenas noches, compañeros. Una pregunta, licen. Eh, Hay una persona que supuestamente o sea, el doctor le ha dicho que si no baja su nivel de estrés, le va a producir diabetes y que se va a enfermar de tensión y otras cosas más. Realmente la persona sí se puede enfermar por eso, solo por un estrés. Ya, el estrés puede conllevar al no comer bien. Y el no comer bien puede llevar a la diabetes. Pero el estrés no genera directamente diabetes. El estrés sí puede causar un daño cardíaco. Eso sí se ha visto muy relacionados, pero de la misma manera. Es porque el estrés nos lleva a actividades inadecuadas. Ejemplo, beber alguna cosa que nos guste. Otra, comer alimentos. Solo el chocolate nos causa colesteroles altos, azúcar alta, etc. El comer cosas, digamos, el estrés. Yo, para bajar el estrés, me encanta comer el pollo frito. El pollo frito me va a derivar a una hipertensión, alguna falla de circulación, etc. Entonces, indirectamente nos puede afectar por las conductas que llevemos para calmar el estrés, pero de ahí directamente no nos va a causar nada de lo que usted me mencionó, ¿sí? Ronnie, usted también alzó la mano, dígame. Sí, profesor, o sea, de eso de la dependencia de los de medicamentos, o sea, ¿se vuelven dependientes por el efecto adverso o porque tal vez le encuentran algún gusto a ese efecto? Más por el efecto adverso y obvio, el gusto a ese efecto adverso, como les decía, les da una etapa de relajación, así como que, discúlpenme la palabra, como que los deja medio bobitos y están soñando y se vuelven adictos a eso que causa. A ese efecto, o sea, le cogen como que también un gusto. Exacto. Ajá, y de lo que dijo la compañera, o sea, también hay personas que, digamos, se sienten tristes y comen bastante así, o se sienten felices y comen full, o se sienten tristes y no comen por días, o sea, eso también o sea, también es dependencia, ¿verdad? Exacto. Son conductas específicas de personas que quieren calmar su necesidad de alguna manera, con alimentos o sustancias. ¿Sí? Ya, eso era mi inquietud. Muchas gracias. Listo. Dígame, Jennifer Zurita. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Les tengo una pregunta. Mira, yo tengo a mi hijo y mi hijo siempre le duelen las piernas. Y cada vez que le duelen las piernas tengo que darle Buprex. O sea, ¿en qué le afecta tanto darle el Buprex? Porque ya le he explicado a los doctores igualmente. Ya verán. El medicamento, de ejemplo, usted dice cada que le duele las piernas. Ujú. ¿Cada cuánto es el dolor de piernas? A veces una vez a la semana, a veces 2 veces, así. Ya, verán. Siempre hay que tratar, como yo les digo, si usted, no sé por qué le da el Buprex, tal vez Ujú. alguien le dijo que es para el dolor, pero hay que tratar de dar medicamentos que no generen efectos adversos. Como yo les decía, el paracetamol es el efecto que menos efectos adversos tiene. Es un medicamento muy noble, que así como ingresa, se filtra y se va, hace su trabajo y se va. Cuando yo estoy hablando del Buprex, el Buprex es ibuprofeno. El ibuprofeno causa daño hepático. Yo no puedo administrar un medicamento que sé que va a causar daño hepático y le estoy dando pequeñas dosis, que va a llegar algún momento donde puede producir algún daño hepático de cualquier tipo. Entonces, tratemos de buscar la causa. Hay pacientes que les duele las piernas por el frío. Hay pacientes que les duele las piernas por una ropa. Hay pacientes que les duele las piernas por los zapatos. O porque, ejemplo, su hijo ha de estar en escuela, en colegio, porque todo el día estuvo de un lado para otro, que corre, que corre, que corre. Como todo niño, es normal. Ujú. Tratemos incluso a veces de dar placebos. De ejemplo, yo trabajé 2 años con adultos mayores que eran psiquiátricos. Yo les daba tic-tac, les decía, tome el medicamento para el dolor, porque ya eran adictos a los medicamentos. Iban a los 15 minutos, qué pastilla maravillosa, me quitó el dolor y eran tic-tac. Entonces, tratar de dar placebo porque a veces es justo lo que decimos. Le gusta a veces los niños, como le damos Buprex, que es de fresa, y les gusta el sabor, dame que me duele las piernas. Pero si usted le da el Buprex que sabe malo, ni más le va a decir de que le duelen las piernas. Un ejemplo, ¿sí? Ujú. Tratemos de buscar el origen, la causa, porque puede que usted lo relacione. Ejemplo, los miércoles que tiene que cultura física le duelen las piernas a mi hijo. Voy a averiguar qué hacen de cultura física y lo hacen correr 10 vueltas a la manzana, les hacen hacer zapitos o cualquier cosa, ¿no? Y por eso ya sé que le duele la pierna.
Voy a tratar de conversar con el docente para eliminar eso, porque nuevamente les digo, si yo les sigo dando ibuprofeno, en algún momento le va a causar un daño, ¿sí? Ya, Licen, gracias. Ya. Con usted terminamos, Mayerly, dígame. Le dicen buenas noches chicos. Le dicen una pregunta. Yo tengo aquí a mi señora abuelita al frente mío. ¿Ya? Dice, lo que pasa es que ella dice que ella si no toma café un día, ella pasa mal con ese dolor de cabeza. ¿Por qué? Eso le digo que voy a preguntarle para que ella misma escuche qué es lo que tiene. El café tiene cafeína. Entonces, la cafeína, si ustedes han escuchado, es un derivado de la droga. Entonces, creamos adicción. Se los digo yo porque yo también, si sin café ando mal. ¿Sí? Pero trato de desviar mi pensamiento en cualquier cosa. Ejemplo, yo en la mañana que antes de salir tomo café, al mediodía que estoy en el hospital tomo café y al venir a la casa vuelvo a tomar café. Yo tomo de 3 a 4 tazas de café al día, pero yo trato de tomar el filtrado porque el café en exceso tiene un problema de que nos puede causar gastritis, ¿sí? Y peor si no me alimento correctamente. Y como dice su abuelita, ejemplo, yo si no tomo café en las mañanas, yo ando mal. Nos creamos, somos café dependientes y tenemos que tratar de eliminar de a poco esa dependencia. Yo no le puedo decir ahorita, deje de tomar café porque primero me va a mandar a hablar. No lo va a me va a hacer caso. Sí, es cierto. Y es lo correcto tratar de a poco. Suspender, ejemplo. Si yo tomo 5 veces al día, ya voy a empezar a tomar 3. Luego que he logrado disminuir 3, voy a tomar 2. Luego voy a hacer saltando un día, cambiándome con algo que tenga menos contenido de cafeína, que son los té, que los té también tienen contenido de cafeína, pero en una cantidad relativa muy baja a comparación del café. Hay que tratar de buscar estrategias. En el caso de que sea dañino, pero si su abuelita dice, yo tomo 2 tazas del café, no le va a hacer ningún daño el café. Porque el café es una bebida que llega, se Dice que filtra y se va. ¿Perdón? ella se toma ella se toma, ¿qué? 5 tazas diarias. Entonces hay que tratar de disminuir porque les digo, el café puede llevar a una gastritis. ¿Sí? Hay que tratar de disminuir. Ejemplo, si yo tomo, porque yo tomo el café muy cargado y con muy poca cantidad de azúcar. Pero si ya estoy viendo que ya me está ardiendo mucho el estómago o me está produciendo pirosis, que es regurgitación, o muchos gases, estoy produciendo, tengo que disminuir porque me está ya alertando el organismo que me está haciendo algún daño, ¿sí? Trato de disminuir la dilución, la concentración del café y por ende la disminución como tal de dosis. Ya no voy a tomar 5 veces al día, o si sigo tomando 5 veces al día, ya no son 2 cucharadas, sino 1. Hasta que yo logre acostumbrar, porque todo el organismo, el humano se acostumbra a todo. Así como nos acostumbramos a madrugar, que a nadie le gusta madrugar, nos acostumbramos a dejar de comer algo. ¿Sí? ¿Listo? Ah, ya, listo, le dicen. Muchas gracias. Ya, Mayer. Listo. Eso es todo, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Una buena noche y que pasen muy bien. ¿Sí? Mañana De igual les- forma. Buenas noches. Buenas noches. Que vaya bien. Licenciado. Muy bien. Bien, Lisa. Cuídense.